En este ejemplo vamos a desarrollar y a crear un diagrama de flujo con Raptor que nos permita gestionar los datos que vamos a tener en un arreglo de dos dimensiones o matriz. En este arreglo de dos dimensiones, además de tener nuestros valores para ejemplificar, vamos a crear una situación de la vida real para poder comprender de una manera más sencilla cómo es que yo voy a utilizar un arreglo de dos dimensiones y el por qué. En la tabla que podemos ver en la parte superior, podemos ver que tenemos 12 meses en la parte superior y 7 provincias al costado izquierdo. Eso quiere decir que los datos que yo voy a tener en las zonas amarillas son cantidades, vamos a asumir, de personas que realizaron una encuesta en cada uno de esos meses y en cada una de esas provincias. Yo construyo un arreglo de dos dimensiones porque cada uno de los datos yo los voy a referenciar por esa información, el mes en que realizaron la encuesta y la provincia en que realizaron la encuesta. Si yo quisiera, podría tener un arreglo de una sola dimensión. Un arreglo obviamente mucho más largo, no sería solamente de 12 posiciones, pero el problema sería que no tendría cómo saber que cada uno de esos números corresponde a qué provincia y a qué mes. Simplemente tendría una línea llena de valores. Otra opción sería que yo tuviera 12 arreglos de 7 valores cada uno. También sería funcional, pero tampoco sería la mejor solución. Otra posible solución serían 7 arreglos de 12 valores cada uno, o inclusive podría tener un montón de variables en donde guarde todos los valores. A pesar de que cualquiera de esas soluciones sería técnicamente posible desarrollarlo, no sería la mejor manera de hacerlo, porque teniendo un arreglo de dos dimensiones voy a tener una sola estructura en donde voy a almacenar toda la información referenciado por un único nombre, y cada una de las posiciones las voy a referenciar por un par de coordenadas. Una coordenada representa las provincias y la otra coordenada representa los meses. En este caso es importante mencionar que lo que yo voy a almacenar técnicamente en el arreglo son solamente los números que están en la zona amarilla. No vamos a almacenar ni los nombres de los meses ni los nombres de las provincias. Eso porque no lo necesitamos a nivel de nuestro diagrama y porque si recordamos la parte de la definición de lo que compete para los arreglos, nuestros arreglos tienen que tener valores de un mismo tipo. Eso quiere decir que si nosotros tenemos números o valores que representan cantidad de personas que aplicaron una encuesta, eso es un número que no necesariamente es el mismo tipo de la palabra agosto o de la palabra Heredia. Técnicamente podríamos incluir estos valores en el arreglo, solamente que entonces tendríamos que crear un arreglo de 13 por 8 para poder incluir también los encabezados. Técnicamente lo podríamos hacer porque podemos crear un arreglo de string. Los números podemos almacenarlos en un string y después cuando los ocupemos podríamos hacer una transformación de esos números. Lo que pasa es que por respetar la definición de lo que tiene que ver con arreglos no los vamos a incluir. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer cuando tengamos este arreglo? Bueno, primero lo vamos a llenar, como son muchos números, vamos a hacer un proceso para llenarlo de manera aleatoria. Y después vamos a sumar toda la información, todas las encuestas que se realizaron durante todo el año. Entonces desarrollamos el ejercicio. Vamos a aprovechar el ejercicio y de paso vamos a hacer el desarrollo utilizando subprogramas o subprocesos. De manera que entonces en mi programa principal lo primero que yo voy a tener que hacer es llenar mi arreglo. Y yo sé que mi arreglo va a ser, en este caso, de 12 por 7 posiciones. Los números van a ser al azar. Entonces yo voy a crear un primer proceso. En este lugar vamos a salvar el ejercicio. Vamos a llamarle ejemplo. Yo voy a crear aquí un primer proceso que se va a llamar llenar arreglo. Posteriormente voy a tener otro proceso que se va a llamar mostrar total encuestas. ¿Ok? Entonces ya con eso podría decir que mi subprograma principal, el main, ya está listo. Pero ahora tengo que programar el llenar arreglo. Como es un arreglo de dos dimensiones, si yo necesito recorrer todo el arreglo, voy a necesitar dos ciclos anidados
porque necesito recorrer todo el arreglo. Yo puedo tener un arreglo de 2 dimensiones, pero podría ser que necesite solamente recorrer una columna o una fila, entonces no necesito 2 ciclos. Pero en este caso, como lo ocupo recorrer en su totalidad, voy a requerir esos 2 ciclos. Por lo tanto, voy a poner un primer ciclo aquí. Y voy a decir, dentro de la condición, que voy a tener una variable que se va a llamar provincia, que cuando esa provincia llegue a ser 8 o si llegue a ser mayor a 7, entonces voy a salir de ese ciclo. Y además voy a tener dentro de él otro ciclo en donde yo voy a decir que voy a tener una variable que se llama mes, y cuando ese mes sea mayor a 12 voy a salir del ciclo. La condición no tiene que ser exactamente esta, podría poner provincia igual a 8, podría poner mes igual a 13. Los pongo con la condición cuando sea superior al último de los meses o al último de las provincias, porque para que me coincidan con las posiciones de la matriz voy a inicializar estas variables en 1, para que de primera entrada ya coincidan con la primera posición de la matriz. Entonces estas dos variables necesito definirlas aquí al inicio, y voy a tener por aquí que decir entonces que provincia va a ser igual a 1 y que mes va a ser igual a 1. Dentro de los ciclos, cada vez que yo finalizo toda la ejecución que está dentro de un ciclo, es importante que yo incremente la variable que me controla el ciclo. O sea, necesito agregar aquí y decir que la provincia va a ser igual a lo que ya tenía anteriormente la provincia más 1. O sea, la primera vez lo voy a hacer con la provincia 1, luego lo voy a hacer con la provincia 2, luego lo voy a hacer con la provincia 3, ahí hasta que finalice. Pero algo similar necesito hacer con el mes. Yo voy a decir que después de que ejecute todo lo que tiene que ver con un mes, incremente en 1 la variable mes para que en el siguiente recorrido lo haga con el siguiente mes. Es importante lograr identificar que en este ejercicio, como yo agregué dentro del ciclo de provincia, agregué el ciclo del mes, eso quiere decir que entonces mi programa va a tomar una provincia, la primera, y va a completar todos los meses de esa provincia. Una vez que finalice, entonces va a pasarse a la siguiente provincia y va a completar todos los meses de esa provincia. Ahora, aquí es importante identificar que una vez que yo termine el ciclo que corresponde al mes, el valor de mes va a quedar en 13. Cuando yo dé la vuelta y vuelva a iniciar con la siguiente provincia, ese valor no puede estar en 13, porque necesito otra vez pasarme a la provincia 1. Entonces, una manera muy sencilla es identificar que esta inicialización de la variable no la necesito fuera del ciclo de provincia, sino que la necesito fuera del ciclo de mes. Una vez que tengo esto, lo que me queda es hacer el proceso para llenar el valor y la casilla en la que estoy ubicado. Eso lo voy a hacer obviamente dentro del ciclo de mes, y lo voy a hacer en un arreglo que en mi caso se va a llamar datos y cuyas posiciones van a ser la provincia y el mes. ¿Y qué es lo que voy a colocar aquí dentro? Bueno, podría colocar un 1, un 5 o un 1000, pero como no soy yo quien va a definir los valores, sino que va a ser una función de Raptor que me va a generar un número al azar, entonces voy a utilizar una función random. Esta función random tiene ciertas particularidades. Si yo solamente defino que lo que se va a colocar ahí es lo que me genera la función random, esto sucede de que cuando yo vaya a poner ese número dentro del valor, random me genera un número aleatorio, o sea, un número que no es correcto, pero lo vamos a llamar así, que Raptor está inventando. Él lo va a colocar dentro de esa posición, pero va a ser un número que va a estar entre 0 y 1, con decimales. O sea, podría ser 0.2145 o 0.4581 o etcétera. Pero siempre va a ser un número entre 0 y 1.
no voy a tener un número mayor a ese, con la función random de la manera en como la estoy visualizando en este momento. Pero resulta que yo voy a asumir de que las encuestas podrían estar entre 0, o sea que nadie llenó la encuesta, y que el número máximo va a ser 1000. Bueno, ¿cómo hago en el caso en que Raptor me genera solamente un número entre 0 y 1? Lo que voy a hacer es este número random multiplicarlo por 1000. De manera que con esto lo que yo voy a obtener va a ser un número entre 0 y 999. Bueno, pero como yo quiero un número hasta 1000, entonces lo voy a multiplicar por 1001. De esa manera voy a obtener un número entre 0 y 1000. ¿De acuerdo? Ahora, resulta que a pesar de que yo haga esto, el número que me va a generar aún así podría tener decimales. O sea, podría ser el número 842.57. Y dentro del contexto de mi ejercicio, es extraño que yo tenga encuestas fraccionadas. O sea, nadie llenó una encuesta y media. O hay una o hay dos, pero no hay 1.5 encuestas. Eso quiere decir que yo tengo que deshacerme de los decimales. Raptor también tiene una función, además de random, que se llama floor. La función floor me trunca el valor decimal de un número. ¿Ok? Con eso entonces yo, random, me va a generar un número entre 0 y 1. Al multiplicarlo por 1001 me va a generar un número entre 0 y 1000. Y al aplicar la función floor me va a eliminar cualquier valor decimal que tenga ese número. Una vez que ya obtuve ese número, lo voy a colocar en datos, provincia y mes. De esta manera yo voy a llenar mi arreglo. Corramos el ejercicio solamente para ver el funcionamiento en el visor de las variables. Una vez que mi ejercicio finaliza, que no me devuelve ningún valor porque no lo he programado, yo puedo ver aquí en las variables que tengo un arreglo que va desde 1 hasta 7 y en cada uno de esos una posición que va desde 1 hasta 12. Y todos los números que aparecen ahí van a ser al azar. Vean que casualmente en la posición 7 obtuve el 0. ¿Okay? Y ahí voy a poder ver números al azar. ¿De acuerdo? Entonces esto lo hice porque sea parte del ejercicio. No necesariamente, lo hice para conocer obviamente el funcionamiento de estas dos funciones y para evitar tener que pedirle al usuario este montón de números para llenar la matriz y posteriormente hacer lo que realmente me interesa del ejercicio, que es hacer la sumatoria de todos los valores. Una vez que ya tenemos lleno nuestro arreglo, entonces vamos a hacer el proceso que nos importa para este ejercicio, que es el mostrar el total de encuestas. Es un proceso muy similar al proceso que yo seguí para llenar el arreglo, porque para poder mostrar el total de encuestas yo necesito recorrer todo el arreglo, porque el requerimiento no me dice que muestre las de una provincia específica o no me dice que muestre las de un mes específico, que lo podemos hacer ahora posterior. Entonces, eso quiere decir que de igual manera voy a necesitar dos ciclos, un ciclo dentro de otro, voy a necesitar una variable que me inicialice el valor del ciclo, voy a hacerlo de la misma forma, provincia va a comenzar en 1, y voy a necesitar otra variable que me inicialice el valor del mes. Mes va a comenzar en 1. La condición para que el ciclo de provincia finalice es cuando la provincia llegue a ser mayor a 7. Y la condición para que el ciclo del mes finalice es cuando el mes llegue a ser mayor a 12. Voy a necesitar también el proceso o el assignment para poder incrementar el mes en cada vuelta del ciclo. Voy a decir que mes es igual a mes, lo que ya tenía la variable, más 1. Y voy a ocupar el assignment para poder incrementar el valor de provincia cada vez que termina el ciclo de provincia. Voy a decir que provincia va a ser igual a lo que tiene provincia más 1. Esa es la estructura básica de los dos ciclos con los que lo voy a recorrer. ¿Qué es lo que tengo que hacer a lo interno? A lo interno lo que tengo que hacer es ir sumando todos los valores que se encuentren dentro de este arreglo. Entonces voy a ocupar una variable que la voy a definir en la parte superior, que le voy a llamar suma total y la voy a inicializar en 0.
¿Por qué en 0? Bueno, porque antes de iniciar los ciclos y antes de empezar a recorrer mi arreglo, no he sumado nada. Ese es el valor por default que tiene que tener un contador en este caso o una sumatoria en este caso. Cuando yo estoy dentro del ciclo, entonces voy a tener un assignment que va a decir suma total va a ser igual a lo que tiene suma total más 1. Pero si yo digo suma total es igual a lo que tiene suma total más 1, lo que estoy haciendo es contando cuántas veces he pasado por ese ciclo, cuántos valores hay o cuántas casillas tienen valores en mi arreglo. Pero lo que ocupo no es contarlos, lo que ocupo es sumarlos. Entonces voy a decir suma total es igual a lo que tiene suma total más lo que está en el arreglo datos en la posición provincia, mes. Yo desconozco qué hay en cada una de esas posiciones, sobre todo en este caso en que se llenó con números al azar, pero voy a tomar ese valor y se lo voy a ir sumando a la variable suma total. En cada vuelta del ciclo voy a sumar un valor más, voy a sumar un valor más, y al final, cuando ya termino el ciclo, entonces voy a cumplir con lo que realmente solicita el ejercicio y lo que de cara al usuario es la parte importante, mostrar cuánto fueron la cantidad de encuestas. Entonces voy a decir el total de encuestas durante el año fueron 2 puntos y voy a concatenar la variable suma total. Vamos a probar nuestro ejercicio. Voy a obtener aquí entonces en el resultado el total de encuestas durante el año fueron 41.183. Si nosotros sumamos esto, que no lo vamos a hacer en este momento, todos estos números que aparecen ahí, nos va a dar el número 41.183. Vean que si nosotros ejecutamos el ejercicio nuevamente, el valor, si bien nos dio parecido, pero no es el mismo. ¿Por qué? Porque los números son total y enteramente al azar. Difícilmente vamos a obtener en pruebas de esto el mismo valor. 45.696, 44.132, 40.283, etc. Esta es la manera en cómo nosotros podemos hacer este proceso. Ahora, vamos a crear un proceso adicional. Vamos a sumar la cantidad de encuestas que se presentaron en el mes de agosto, por poner un ejemplo. Para hacer eso, vamos a crear otro subproceso y vamos a indicar mostrar total agosto. O vamos a nada más mostrar total mes y vamos a permitir de que el usuario seleccione el mes que él quiere. Voy a tomar el código de mostrar total encuestas para que vean qué tan parecido puede ser. Lo voy a colocar en mostrar total mes. Y vamos a hacer lo siguiente. Suma total lo vamos a necesitar todavía. ¿Por qué? Porque necesito una variable en donde ir sumando todos los valores. Provincia, sí lo vamos a necesitar porque en realidad vamos a sumar todas las provincias para un mes. Pero en el caso del mes ya no va a ser necesario porque el usuario nos va a decir específicamente cuál es el mes que quiere. Entonces, a pesar de que nosotros vamos a tener un arreglo de 2 dimensiones, nuestros ciclos va a ser solamente uno. ¿Por qué? Porque vamos a leer solamente una de las columnas. O sea, no vamos a utilizar un recorrido en 2 dimensiones, sino un recorrido en una sola dimensión, a pesar de hacerlo en un arreglo de 2 dimensiones. Cuando nosotros tenemos esto, va a ser necesario pedirle al usuario que nos indique cuál es el mes que quiere presentar. Y lo vamos a guardar en la variable mes, que ya no la vamos a ocupar. Hacemos el ciclo para las provincias y entonces, cuando nosotros vamos a ir sumando en suma total, el proceso va a ser el siguiente. Vamos a decir que suma total va a ser igual a lo que tiene suma total más datos, pero en estas posiciones tenemos que colocar la provincia, que es la que nos corresponde, y el mes que el usuario nos indicó. ¿Pero qué sucede con el mes? Bueno, para el usuario, un mes comienza en la posición 1 y termina en la 12. O sea, para las personas que no son programadores y que no trabajan en temas técnicos, empiezan a contar los meses desde 1
y termina en el 12. Para nosotros, como estamos utilizando Raptor, va a ser exactamente de la misma manera. Pero como se ha mencionado antes, hay otros lenguajes y hay otras herramientas en donde los arreglos no comienzan desde 1, sino que comienzan desde 0. Entonces esto es importante tomarlo en cuenta de acuerdo a la herramienta con la que estemos trabajando. Nosotros aquí no vamos a tener problema, utilizamos el mes específico que nos indica el usuario. Sumamos ese mes, la provincia con el mes, y lo vamos a sumar en la variable suma total. Pero es importante ver que este mes, a diferencia de la parte anterior, este mes no es un valor que va a ir cambiando porque está dentro de un ciclo, sino va a ser un mes específico que el usuario nos indicó. Al terminar ese ciclo, vamos a mostrar un mensaje que diga el total de encuestas para el mes y vamos a concatenar el número de mes. Vamos a concatenar la palabra es, dos puntos, y vamos a mostrar suma total. Probemos el ejercicio entonces. Corremos esto, se nos pregunta cuál es el mes que quiere presentar, voy a decir que el mes 8, por seguir el ejemplo que hacíamos, y entonces él me va a decir, el total de encuestas durante el año fueron 42.356. El total de encuestas para el mes 8 es 3.418. Y con esto ya pudimos desarrollar una sumatoria dentro de un arreglo, ya sea para todo el arreglo al tener dos dimensiones o de una columna específica. Si yo quisiera hacerlo sobre una provincia específica, la lógica sería muy similar, solamente tengo que identificar en qué posición de los dos índices es que voy a tener un valor fijo ingresado por el usuario y en qué posición voy a tener un valor que se va a mover a través de un ciclo.